Continuamos el mensaje directo. Vamos a hablar ahora de economía. Como todos los viernes, hacemos un análisis de los principales datos económicos y también de las proyecciones. ¿Qué puede pasar hacia adelante con la economía y con las finanzas en el país? Ahora, un dato que se conoció en las últimas horas fue la inflación. 2,2 en enero, un dato muy festejado por el gobierno nacional, por el presidente de la nación, que incluso se los dedicó a los econochantas, como él les dice. Pero ¿qué nos está indicando este 2,2% de enero? Y además, ¿qué está señalando con respecto a lo que puede pasar en términos de recuperación del poder económico de la gente? El 2,2% de inflación y la posible baja en los próximos meses aún más pronunciada, ¿va a mejorar de manera directa la calidad de vida de la mayoría de las familias que han perdido y mucho poder adquisitivo en el último año? Lo hablamos con Carlos Segiaro, economista, consultor, que nos hace un análisis de lo que puede implicar no solamente para las familias, sino también regionalmente el esquema que apunta a reducir la inflación, pero tiene efectos secundarios. Lo escuchamos a Carlos Segiaro. La película, por supuesto, la visión de que si el gobierno argentino sigue avanzando en la política económica tal como está planteada, que incluye apertura, desregulación y, por supuesto, superávit fiscal en un contexto donde hay debilidades del lado de la demanda, claramente debilidades del lado de la demanda, y además sigue apostando a la política cambiaria, con claramente una política de atraso cambiario y un país caro en dólares, digamos que todo ese combo de elementos conduce a un proceso de descompresión de la inflación, más allá de que la inflación de febrero tal vez pueda dar por arriba del 2,2%. Pero la tendencia vista en términos generales va hacia la descompresión de la inflación, que es un objetivo central de este gobierno, no solamente un objetivo de política económica, sino en términos electorales también, ¿no es cierto? El gobierno está muy jugado a que sea su carta de triunfo llegar a octubre con una inflación del 1% mensual. Y yo en este punto creo que eso es posible de conseguir bajo esta política, y además creo, o mi pronóstico sigue siendo parecido al de los últimos meses, alguna vez lo hemos charlado. Yo creo que la inflación minorista este año puede situarse en torno al 30%. Y también, a lo mejor puede ser 35 o puede ser 25, digamos, pero en un rango en torno al 30%. Y creo también que es muy posible que si el gobierno argentino persiste en esta política, la inflación en el 2026 sea de un dígito. Puede ser del 8%, el 9%, el 6%, lo cual no es solo un dato anecdótico, sino que remite, por supuesto, también a decisiones empresarias y familiares. Porque, por ejemplo, ayer alguien con una mutual me decía, bueno, me ofrecieron un crédito a tasa fija a 36 meses al 80%. Cuidado, porque si dentro de un año la inflación es del 8% o del 9% y vos quedaste atrapado en un crédito personal al 80 o al 70%, la verdad que lo vas a sufrir, ¿no es cierto? De tal manera que estamos frente a una película distinta que la que vimos en los últimos años, cuando los créditos se pagaban solos porque la inflación iba por arriba de la tasa de interés, ¿no es cierto? Este es un contexto distinto. Ahora, hay un punto fuerte para plantear porque mucha gente te dice, no, pero yo no creo en ese indicador, porque yo no vivo en la realidad de ese índice de precios. Y aquí hay que hacer una aclaración, Marcos, que tiene que ver con la metodología del cálculo de la inflación. Porque hay gente que dice, está mal calculado, están distorsionando el índice. No, no como lo hacía la segunda gestión de Cristina Fernández, donde había claramente una manipulación del índice, sino que acá el índice está bien calculado por el INDEC según la metodología vigente. Lo que podemos discutir es la metodología en términos de que la canasta de bienes y servicios con el cual está calculado el índice es una canasta desactualizada que ya no refleja el consumo de los argentinos. La canasta de bienes y servicios con las cuales se hace el cálculo del índice es del 2004. Y obviamente el consumo de los argentinos ya no responde a aquella canasta de bienes y servicios. Y alguien dirá, bueno, pero no hay otra. En realidad acá sí entra algún juego complicado porque sí hay otra canasta de bienes y servicios que fue elaborada por el INDEC en el 2018, incluso con acompañamiento del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional el año pasado
cuestionó o le reclamó al gobierno argentino, che, calculaste una nueva canasta, ¿por qué no haces el índice en base a la nueva canasta? Y el gobierno se cayó la boca. ¿Por qué? Porque si miráramos o si hiciera el cálculo con la canasta actualizada, en realidad el índice de inflación sería superior al actual. La tendencia es a la baja en cualquiera de los dos cálculos, obviamente. La inflación va a la baja en cualquiera de los dos cálculos, pero si hiciéramos el cálculo de inflación con la nueva canasta actualizada, y muchos datos serían diferentes. El nivel de pobreza sería diferente, sería más alto. Y por supuesto que el gobierno, que está diciendo que los salarios le ganan a la inflación, habría que relativizarlo en un montón de casos, digamos, porque Claro. con la nueva no te daría así, no te daría así, lo cual es más cercano al reflejo de la sensación que tiene la gente, de que efectivamente su poder adquisitivo no está mejorando a pesar de que la inflación esté bajando. Y este es otro dato importante, porque el gobierno repite fuertemente que la baja de la inflación va a generar casi automáticamente una recuperación del poder adquisitivo de la gente. Y esto no es lo que va a ocurrir en muchos segmentos de la sociedad. Y es un dato no menor, que hace además a diferencias que son incluso regionales. ¿Por qué? Porque hay regiones del país vinculadas a sectores productivos muy dinámicos, donde la situación va claramente mejorando. Entonces, un comerciante del centro de la ciudad de Neuquén va a tener y tiene una mirada más positiva de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque Neuquén va para adelante con todo el desarrollo del sector energético, el sector petrolero, está todo bien. Ahora, para un comerciante del centro de Río Cuarto, la sensación va a ser distinta, ¿no? La recuperación del consumo va a ser mucho más discreta, mucho más selectiva, porque millones de personas que han perdido poder adquisitivo a lo largo de todo el año pasado particularmente, no todos van a poder recuperar ese poder adquisitivo a lo largo del 2025, no todos lo van a poder hacer, a pesar de que ya no haya inflación o que la inflación sea muy baja. Hay gente que va a quedar por debajo, claramente, de los niveles de consumo que desea, más allá de que la inflación se descomprime en base al pronóstico que hicimos recién. Carlos, para la recuperación del consumo, uno de los elementos importantes es el crédito, ¿no? Y usted decía, ¿cómo se está resistiendo el crédito a bajar la tasa a la misma velocidad que baja, por ejemplo, el plazo fijo? ¿Por qué el plazo fijo está en 29% y los créditos todavía en 80, 90, 100%? Hay de todo, te diría, ¿eh? Hay de todo porque a lo mejor vos, como empresario, por ejemplo, vos te podés encontrar con que pones la plata en un plazo fijo y obtenés una tasa y vas por un canje de cheque y la tasa es menor. Eso puede ocurrir. De hecho, está ocurriendo en algunos segmentos. Ahora, el crédito se está recuperando sin lugar a dudas y pensemos que al 2023, digamos, el crédito al sector privado representaba solo el 3-4% del PBI. Hoy está acercándose al 10% y probablemente va a seguir avanzando. Eso tiene que ver con una lógica también, y es que el sistema financiero argentino hasta el 2023 en realidad le prestaba al Estado, básicamente. Cuando el Estado va acomodando sus cuentas fiscales, los bancos tienen que salir a ser más agresivos con el sector privado y de hecho ha habido una ampliación del crédito al sector privado. Ahora, si vamos a una realidad de cara a los próximos meses y al año que viene en este nuevo modelo económico, y esa nueva realidad es que las tasas de interés van a seguir yendo a la baja, van a seguir yendo a la baja, pero se van a situar en terreno positivo frente a la inflación, tanto las tasas activas como las pasivas. Esto es lo que va a ocurrir, a diferencia de lo que ocurrió durante años anteriores, ¿no es cierto? Yo siempre rescato por ahí que hace 3 años atrás el ministro era un tal Matías Culfas, ¿te acordás? Ministro de Alberto Fernández, que lanzó una línea de crédito del gobierno argentino a 4 años tasa fija al 20%. Y uno le decía a la gente, saquen ese crédito, los empresarios, sáquenlo ese crédito. Y alguien me decía, no, pero no lo necesito. No importa, te la están regalando la plata. Te la están regalando. Porque era una tasa que iba muy por debajo de la inflación. La Argentina funcionaba así durante bastante tiempo, no es la película, no es la foto actual, pero estamos en una transición. La película va a un escenario parecido al del resto del mundo, donde las tasas de interés van a ser más bajas, tanto las tasas activas como las pasivas, pero claramente positivas frente a la inflación. De donde un empresario, cuando vaya a tomar un crédito, va a tener que ser muy cuidadoso en términos de que utilice esa plata dentro de la empresa para algo que le dé una tasa de rentabilidad que claramente se sitúe por encima de la inflación, de la tasa de interés. Si no, la va a pagar caro, digamos, va a sufrir las consecuencias de eso, a diferencia de lo que ocurría, digamos, en años anteriores, donde los créditos se pagaban solos, donde los créditos se pagaban solos en el proceso inflacionario,
Y en definitiva lo estaban pagando los ahorristas, que estaban claramente con una tasa de interés que estaba por debajo de la inflación. Ese proceso está cambiando y hay que advertírselo muy claramente, sobre todo a los empresarios, ¿no?